Buen día, mi nombre es Vanessa Jiménez, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Zulia. El día de hoy les explicaré acerca del polietileno de alta densidad, correspondiente a la materia química industrial. Les explicaré rápidamente, de manera general, acerca de los polímeros, para luego puntualizar acerca del polietileno y específicamente el polietileno de alta densidad. Polímeros. Un polímero es una sustancia formada por macromoléculas, moléculas que contienen una cantidad muy grande de átomos y tienen un alto peso molecular. Estas moléculas están constituidas por eslabones orgánicos denominadas monómeros. Estos se encuentran unidos mediante enlaces covalentes. El término polímero incluye a los polímeros naturales y a los polímeros sintéticos. Los polímeros sintéticos pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos, mientras que los naturales son comúnmente llamados biopolímeros. Estas moléculas orgánicas son las que constituyen el almidón, la celulosa, la seda y el ADN. Estos son ejemplos de polímeros naturales. Entre muchos polímeros sintéticos se encuentran el nylon, el polietileno y la baquelita. Los polímeros no necesitan ser homogéneos, y la mayoría no lo son, aun uno tan sencillo como lo es el polietileno, el cual es una mezcla de macromoléculas con distintas longitudes de cadena y distintos grados de ramificación. Los polímeros se pueden utilizar en un gran número de aplicaciones, dada su habilidad para fabricar materiales a medida, y así satisfacer ciertas necesidades específicas. En el siguiente esquema se puede apreciar de manera general el concepto de los polímeros. En ella explica la definición, el origen, las propiedades, algunas propiedades en comparación con otros compuestos, las etapas de obtención de los polímeros y la familia. Si estos son materiales plásticos, gomas o elastómeros, fibras, recubrimientos o adhesivos. Entre los polímeros más comunes se encuentran el polietileno de alta densidad, el policloruro de vinilo, el polietileno de baja densidad, el polipropileno y el poliestireno. En general, el término plástico se refiere a polímeros que se utilizan para la fabricación de artículos estructurales. Como se mencionó en el esquema de los polímeros más comunes, uno de ellos sería el policloruro de vinilo, el PVC, el cual se utiliza para fabricar tuberías que se utilizan actualmente en la plomería. El polietileno y polipropileno se utilizan para producir varios tipos de contenedores, envases, materiales para ductos. En cuanto a las fibras sintéticas, estas son utilizadas en diversas aplicaciones que incluyen a la industria textil y pueden ser producidas a partir de polímeros como el nylon o los poliésteres. Los elastómeros o hules tienen una aplicación en cauchos, mangueras, cojines y empaques. Los basados en poliuretano se utilizan para fabricar suelas en la industria del calzado. Los poliuretanos se utilizan también para la formación de adhesivos. Las pinturas actuales a base de agua en forma de látex constan de diversos polímeros vinílicos, acrílicos, poliésteres y epóxicos, en donde la resistencia al agua es importante. Cabe mencionar que en la industria electrónica los polímeros son utilizados por sus propiedades aislantes como sus propiedades de semiconductores y magnéticos. Clasificación de los polímeros. La estructura, la síntesis, la producción y las aplicaciones de los polímeros abarcan tantas disciplinas que es difícil clasificarlos de una forma general. Los polímeros se pueden clasificar de diversas maneras.
En el siguiente esquema se muestran las diversas formas de clasificación. Estas son de acuerdo al tipo de reacción, si esta es de adición o condensación. Se pueden clasificar de acuerdo al crecimiento de la macromolécula, si el crecimiento es en cadena o crecimiento por pasos. De acuerdo a la estructura, si esta es lineal, ramificada, con entrelazamiento, otras menos comunes como lo es la escalera, estrella y dendrímero. Se puede también clasificar de acuerdo a las propiedades, si este es de tipo termoplástico o es termofijo o elastómero. Clasificación de los polímeros según la estructura de cadena. Los polímeros se pueden clasificar como lineales, ramificados o entrelazados. Si la estructura del polímero es del tipo lineal, es decir, posee una cadena continua de unidades que se repiten. Los polímeros lineales tienen un alto grado de flexibilidad. Esto se debe a las fuerzas del tipo Van der Waals o fuerzas eléctricas. Estos polímeros fluyen cuando se calientan debido al incremento molecular. Esto es para el caso de los polímeros termoplásticos, o bien así es su definición. A modo de ejemplo, cabe destacar el polietileno lineal no ramificado, que se conoce como polietileno de alta densidad. Más adelante se hablará acerca de ello. Cabe recordar que se emplea el término lineal, aunque este no es precisamente lineal, ya que posee un ángulo de enlace próximo a 109.5 grados, como consecuencia de la configuración tetraédrica de los átomos de carbono a la cadena principal. La cadena principal puede presentar diferentes conformaciones. Esta puede estar enrollada o superpuesta entre sí misma o estar entrelazada con otras moléculas. Si la estructura del polímero es ramificado con cadenas laterales unidas a la principal, es decir, las cadenas laterales unidas a esta principal, los polímeros ramificados tienen ramificaciones que salen de la cadena principal, como ya se los mencioné. De ahí su relación con la densidad del polímero. Es decir, que a medida que posee ramificaciones, su densidad va a ser menor. Y además la capacidad de cristalizar del mismo. Los polímeros lineales y ramificados funden y por lo general son solubles en ciertos disolventes. Más adelante se hará mención de ello. Bajo ciertas condiciones de polimerización, que es un procedimiento de los polímeros, se puede obtener una serie de ramificaciones del polietileno, por lo general de cadena corta. Esto va de carbono 1 al carbono 4. Estas se encuentran más o menos espaciadas, es decir, una ramificación por cada 20 o 100 átomos de carbono de la cadena principal. Este es el ejemplo del polietileno de baja densidad. Es decir, el polietileno de baja densidad se caracteriza por poseer ramificaciones. Y como característica de este polímero, ya al presentar estas ramificaciones disminuye la densidad y por lo tanto la cristalinidad, como se mencionó hace unos momentos. Otra variedad de polietileno comercial muy frecuente es el polietileno lineal de baja densidad, que es un polímero casi lineal con ramificaciones de cadena larga. Los materiales termoplásticos, como se mencionó hace un momento, son polímeros lineales que pueden estar ramificados o no. Es decir, que los materiales termoplásticos pueden ser para estructuras lineales como ramificadas. Esto no debe estar entrecruzado, que es otra de las estructuras que puede poseer el polímero.
Como se mencionó, estas pueden hacerse fluidos por el calentamiento y tomar una forma determinada, forma que mantienen una vez frío. Este proceso de calentamiento toma una forma y el enfriamiento se puede repetir, es decir, el polímero puede fluir en el momento de ser calentado y luego adquiere una forma, y eso se puede hacer repetidas veces o varias veces. Estos polímeros se pueden reciclar, o sea, es una característica principal de los polímeros de este tipo de estructura, tanto lineal como ramificado, o mejor dicho, de este tipo de materiales termoplásticos, que ellos pueden volver a su condición original y pueden ser reusados. Si el tipo de estructura es del tipo entrecruzado, es decir, si se forman enlaces entre las cadenas vecinas, las cadenas de un polímero entrelazado o de red se unen entre sí por unidades de entrelazamiento. Estas pueden ser largas o cortas y estar formadas por las mismas unidades repetitivas de la cadena principal u otras distintas. Cuando las cadenas se unen con otras vecinas a través de cadenas de igual o diferente naturaleza, se llegan a obtener una red tridimensional y el polímero se hace insoluble y no funde. Es decir, este polímero se hace termofijo o termoestable. En general, el entrelazamiento aumenta la rigidez porque restringe el movimiento de las cadenas del polímero. Un ejemplo de ello es el polímero de estructura entrelazada, como lo es la baquelita. Otro tipo de estructura vendría siendo el de homopolímero, el cual son aquellos polímeros que tienen monómeros en los constituyentes son iguales. Los homopolímeros son aquellos polímeros en los que tienen todos sus monómeros o sus constituyentes son iguales. Los copolímeros están formados por dos o más monómeros diferentes. La diferencia entre ellos radica en que estos son iguales, o sea, toda su red es igual, la estructura monomérica es igual y esta es distinta, o sea, tienen distintos tipos de monómeros. Polietileno. El polietileno es un polímero sintético termoplástico. Como se mencionó anteriormente, este fluye con el calor. Se puede obtener por polimerización del etileno, es decir, el monómero, con la ayuda de catalizadores o iniciadores a presión y temperatura de reacción. El etileno puede reaccionar entre sí para formar una cadena hidrocarbonada. Es un material parcialmente cristalino, parcialmente amorfo, de color blanquecino y translúcido. El contenido de monómero determina en gran medida la estructura del polímero del etileno, en particular el grado de ramificación, aspecto del cual dependen las cualidades del plástico. Como se mencionó anteriormente, estas pueden ser la densidad, que a medida que incrementa la ramificación, disminuye esta, al igual que la cristalinidad. Y pueden definirse si es un material termoplástico para estructuras lineales y ramificadas, o si es un termoestable, como es para las estructuras entrecruzadas, y otras propiedades que se verán más adelante. La estructura química del polietileno es una molécula sencilla no polar, la cual está compuesta por una unidad estructural de 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno.
Los átomos de moléculas individuales del polímero, es decir, el monómero, se hallan unidos entre sí mediante enlaces covalentes relativamente fuertes. Además, las moléculas de los polímeros de polietileno, como lo de otras moléculas, se atraen entre sí, y en el polímero de cadena larga, incluso entre segmentos de la misma cadena, mediante fuerzas secundarias intermoleculares. Las fuerzas secundarias son del tipo Van der Waals, como se mencionó en la estructura lineal. Estas dependen en gran medida de la distancia de las moléculas interrelacionantes. Estas fuerzas se hallan subclasificadas según el origen de la intensidad. Es decir, si son las fuerzas intermoleculares secundarias, comprenden del tipo inducidas, fuerzas dipolares, de enlaces hidrógeno, o fuerzas de dispersión de London. En otras palabras, la estructura principal del monómero del polietileno están unidas mediante enlaces covalentes, que esa sería su fuerzas de interacción molecular principal, mientras que las fuerzas secundarias del polietileno en las cadenas diferentes se atraen entre sí por fuerzas intermoleculares débiles del tipo London, es decir, dipolo inducido y dipolo inducido. En consecuencia, el polietileno es un material algo blando y tiene una temperatura de fusión relativamente baja en comparación con otros polímeros, como por ejemplo el PVC. La introducción de grupos voluminosos en el caso del polipropileno aumentarían la rigidez de la misma, es decir, que la introducción de grupos voluminosos como sustituyentes de la cadena principal aumentan la rigidez del mismo, o sea, de la rigidez del polímero, del polipropileno en este caso. En general, cuanto mayor sean las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas de atracción entre las cadenas, el polímero resultará más rígido y tendrá una temperatura de fusión mayor. En el caso de polímeros cristalinos, o la temperatura de ablandamiento en el caso de polímeros no cristalinos. Tipos de polietileno. En forma general, se pueden clasificar tres tipos diferentes de polietileno de acuerdo a la densidad que éstas presentan, ya que es un buen indicativo del tipo de estructura que posee el polímero. Estos pueden clasificarse como polietileno de baja densidad, polietileno de mediana densidad y polietileno de alta densidad. Ya anteriormente habíamos hecho mención acerca de algunos de estos tipos de polímeros de acuerdo a su ramificación o su tipo de estructura. En la siguiente lámina mostraremos los diferentes tipos de polietileno con su descripción general. Tipos de polietileno. Polietileno de baja densidad. El polietileno de baja densidad, por sus siglas PEBD, es una resina cuya estructura molecular muestra un contenido de ramificaciones cortas y largas, producto de su síntesis vía radicales libres. La característica estructural esencial que determina la densidad final del polietileno es la presencia de estas ramificaciones, como se mencionó anteriormente, por lo que a mayor contenido de estas ramificaciones disminuye la densidad. El rango del polietileno de baja densidad es de 0,917 y 0,930. Polietileno de media densidad. El polietileno de media densidad, por sus siglas PEMD, es un polímero con densidad comprendida entre 0,930 y 0,945 gramos sobre centímetros cúbicos. Como su nombre lo indica, posee una densidad intermedia entre el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad.
Esta resina es sintetizada cuando se requiere un balance de rigidez y resistencia al impacto del producto final. Se emplea especialmente en la fabricación de tubería. Polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad se designa como HDPE por sus siglas en inglés, High Density Polyethylene, o PAD, polietileno de alta densidad. Es un polímero con estructura lineal y muy pocas ramificaciones. Se obtiene por polimerización del etileno a presiones relativamente bajas utilizando catalizadores Ziegler-Natta y procesos Phillips, aunque hay otros procesos que se van a mencionar más adelante. Existe también otro catalizador utilizado que se llama metaloceno, que es utilizado únicamente para obtener polietileno de ultra alta masa molecular. Ese es un tipo de polietileno de alta densidad. Este es un polímero el polietileno de alta densidad es un polímero con densidad comprendida entre 0,945 y 0,970 gramos sobre centímetro cúbico. Es incoloro, inodoro, no tóxico, resistente tanto a esfuerzos como a agentes químicos. Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. El homopolímero del polietileno de alta densidad tiene una estructura lineal con pocas ramificaciones que además son muy cortas. El tipo de copolímero presenta pequeñas ramificaciones de tipo metil, etil, butil, etc. Dependiendo del comonómero empleado, si este es propileno, buteno, xeno o etc. La cantidad de estas ramificaciones también depende del comonómero empleado. De hecho, la adición de este comonómero se utiliza para controlar el grado de ramificaciones que presentará este polímero y por lo tanto las cualidades del mismo. Ya esto se había mencionado inicialmente. Tanto el peso molecular, las ramificaciones, es decir, la estructura, indicarán las propiedades que va a poseer el polímero en general. Los homopolímeros desarrollan mayor grado de cristalización que los copolímeros, aunque estos a su vez más que los de polietileno de baja densidad. Dicho en otras palabras, el polietileno de alta densidad posee dos tipos de estructura, o sea, si este es homopolímero o copolímero. En el caso de homopolímero, este no posee distintas ramificaciones y por lo tanto su cristalización y densidad y las propiedades que se mencionaron anteriormente serían mayores en comparación a los copolímeros, y a su vez el polietileno de baja densidad. Polietileno de alta densidad. Obtención. La obtención del polietileno de alta densidad se hace mediante un proceso de polimerización Ziegler-Natta, que es un proceso de polimerización catalítica utilizando un catalizador con este nombre. Hay tres tipos de procesos comerciales, los cuales son el proceso de dilución, el proceso de suspensión y en fase gaseosa. Los catalizadores usados para el proceso de fabricación son del tipo óxido de un metal de transición, y en este tipo de proceso se utiliza un solvente, el cual se disuelve el monómero, el polímero y el iniciador en esta reacción. Al diluir el monómero con el solvente, se reduce la velocidad de polimerización, el calor liberado por la reacción, y este es absorbido por el disolvente. Por lo general se puede utilizar benceno o clorobenceno como solventes. Polietileno de alta densidad. Propiedades. En ella se muestran la estructura química,
densidad, cristalinidad, temperatura, punto de fusión, propiedades ópticas y otras propiedades. Polietileno de alta densidad. Características. El polietileno de alta densidad es un polímero que se caracteriza por poseer una excelente resistencia térmica y química. En cuanto a la resistencia química, a los reactivos inorgánicos tales como ácidos y álcalis son muy buenas. En cuanto a los polímeros cristalinos, presentan mayor resistencia que los compuestos amorfos. Como consecuencia del empaquetamiento entre las cadenas que dificulta la penetración del disolvente y del reactivo. El polietileno de alta densidad es vulnerable a algunos solventes orgánicos, tales como los halógenos, las sustancias altamente oxidantes y aquellos que poseen una similitud química con las unidades estructurales que lo conforman. Un ejemplo de ellos serán los ácidos inorgánicos concentrados como el ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, etc. El ataque de este polietileno supone el ablandamiento, un hinchamiento y llegando a la dilución final. En general, esta resistencia mejora con el aumento de la densidad y el peso molecular. En niveles superiores a 60 grados Celsius, el material resiste muchos solventes, excepto hidrocarburos aromáticos y halogenados, aceites, grasas y ceras que inducen al hinchamiento, como se mencionó anteriormente. Las principales características en cuanto a las propiedades mecánicas pueden ser la buena resistencia al impacto, que es más rígido que el polietileno de baja densidad, y la resistencia a la tensión incrementa con la densidad. Por lo tanto, el polietileno de alta densidad presenta mejores propiedades mecánicas que el polietileno de baja densidad y el polietileno lineal de baja densidad. La mayor presencia de cristales de polietileno de alta densidad eleva la resistencia a la tensión, manifestando menor elongación ante la misma magnitud de fuerza aplicada que un espécimen de menor densidad. El polietileno de alta densidad es muy tenaz. De esta manera demuestra la alta resistencia a los impactos aún en bajas temperaturas, pues es capaz de absorber parte de la energía proveniente de los impactos mediante las deformaciones. Esta característica lo logra gracias a las zonas amorfas de este polímero, ya que dichas deformaciones se traducen en cambios de conformación del material. Al aumentar el peso molecular, en cierto punto las propiedades mecánicas mejoran. En conclusión, la rigidez, dureza y resistencia a la tensión del polietileno de alta densidad se incrementa con la densidad. Como se ha mencionado a lo largo de la presentación, es que este es un indicador de que el material es más cristalino y por lo tanto será más resistente hacia la magnitud de fuerza aplicada. Este posee también muy buena procesabilidad, es decir, se puede procesar por los métodos de conformado empleados por los termoplásticos como eyección y extrusión. Ya eso es otras etapas para ya el procesamiento final del polietileno. Presenta facilidad para imprimir, pintar o pegar sobre él. Este es muy ligero. Como se mencionó en las propiedades químicas, este no es atacado por los ácidos. Se considera una resistencia máxima a 60 grados Celsius de trabajo. Para los líquidos, pues la mayor temperatura de vida útil se reduce y otros termoplásticos ofrecen una mejor resistencia a mayores temperaturas. También es mucho mejor para el reciclaje mecánico y térmico. En cuanto a las propiedades térmicas del polímero, dependen también del grado de estructura
Las propiedades térmicas de los polímeros dependen en mayor grado de su estructura que lo que dependen de las propiedades mecánicas. El comportamiento es distinto si se trata de un polímero amorfo, cristalino o semicristalino. Si el polímero es amorfo, tiene asociado un parámetro que recibe el nombre de temperatura de transición vítrea, designado con las siglas TG, la cual es la temperatura a la que un polímero pasa a ser un material rígido a otro de características viscosas. En otras palabras, si el polímero, o en tal caso el polietileno de alta densidad, es de tipo amorfo, tiene asociado el parámetro de temperatura de transición vítrea, que es cuando la temperatura del polímero pasa de un material rígido a poseer unas características viscosas. Como el polímero es cristalino, ya entra en su comportamiento las fuerzas secundarias entre las cadenas, es decir, el grado de cristalinidad. Así también está relacionada la temperatura de fusión, designada como Tm, la cual es la temperatura donde el polímero pasa de ser un sólido ordenado a un líquido viscoso desordenado, ya que por efectos de la temperatura de las cadenas adquieren movilidad. Dicho en otras palabras, en el caso del polietileno de alta densidad, que es un polímero semicristalino, puede tener o puede poseer un comportamiento combinado, haciéndose algo viscoso al llegar a la temperatura Tg, que es la temperatura de transición vítrea, y fundiendo luego al llegar a Tm, que es la temperatura de fusión, sabiéndose que la temperatura de fusión siempre es mayor que la de transición vítrea. En cuanto a las propiedades eléctricas, el polietileno de alta densidad es un excelente aislante eléctrico. Por esta razón, hay muchos productos en la industria electrónica que están fabricando con este tipo de material. Tienen tendencia a conservar cargas eléctricas estáticas, introduciendo la aparición de microarcos eléctricos o la extracción del polvo. En cuanto a las propiedades ópticas, las propiedades ópticas están relacionadas con la estructura molecular del polímero, en el caso de así como la cristalinidad y la homogeneidad del material. En el caso del polietileno de alta densidad es semicristalino, como ya se ha mencionado, incoloro, inodoro, no tóxico. Puede encontrar en las tonalidades transparentes y opacas. En el mercado, el polímero también se puede encontrar con diferentes tipos de colores. Polietileno de alta densidad. Ventajas. Un sistema de polietileno ofrece una cantidad importante de ventajas sobre los sistemas convencionales. Pérdida de cargas por fricción mínima, no es atacada en ninguna forma por la corrosión, ausencia de sedimentos e incrustaciones en su interior, flexibilidad, elasticidad, no mantiene deformaciones permanentes, posee un peso reducido, las longitudes mayores, lo cual reduce el número de uniones, es decir, el menor costo, y este reduce las posibilidades de fallas humanas en las instalaciones. Es fácil de transportar, larga vida útil, menor costo de adquisición e instalación, resistente a movimientos sísmicos, resistente a mecánica y ductilidad, resistente a bacterias y químicos. El polietileno tiene también entre sus ventajas que es un producto reciclable. Esto significa que puede ser utilizado por terceros para fabricar, por ejemplo, estibas plásticas, sillas ornamentales, macetas, etc. Polietileno de alta densidad. Aplicaciones. El polietileno de alta densidad tiene muchas aplicaciones en la industria actual. Más de la mitad de su uso es para la fabricación de recipientes, tapas y cierres. Otro gran volumen se moldea para utensilios domésticos y juguetes. Un uso también importante se tiene para las tuberías y ductos.
Su uso para empaquetar se ha incrementado debido a su bajo costo, flexibilidad, durabilidad y su capacidad para resistir procesos de esterilización y resistencia a muchas sustancias químicas. Entre muchos de los productos en los cuales se utiliza el polietileno de alta densidad, podemos nombrar los botes de aceites lubricantes y para disolventes orgánicos, mangos de cúter, depósitos de gasolina, botellas de leche, botellas de plástico y juguetes. Para la fabricación de artículos huecos como botellas se usa un procedimiento parecido al de soplado de vidrio. Se utiliza también el moldeo por compresión y la conformación de láminas previamente formadas. Polimerización. Los polímeros sintéticos se producen mediante un proceso denominado polimerización. En este proceso se produce una reacción de miles de monómeros que pasan a formar parte de una cadena larga macromolecular, es decir, llamado polímero. Los polímeros se pueden clasificar de acuerdo a su origen, composición o mecanismo de reacción. De acuerdo a su síntesis se pueden clasificar en dos grupos: polimerización por adición y polimerización por condensación o crecimiento por paso. Polimerización por adición. Son llamados también como de crecimiento en cadena y son el resultado de la adición rápida de una molécula a la cadena mediante un catión, anión o radical libre. Las reacciones son muy rápidas y las temperaturas a las cuales se llevan a cabo son relativamente bajas. En este caso, no hay subproductos. Los monómeros son generalmente alquenos y la polimerización implica adiciones sucesivas del doble enlace. Este es un ejemplo particular para la síntesis del poliestireno. En este proceso de polimerización se presentan tres etapas características. En la primera etapa o etapa de iniciación, provocada por la adición de peróxidos orgánicos, estos mediante calor o radiación rompen su estructura para dar lugar a radicales libres con electrones libres que obligan al desdoblamiento del doble enlace. En la siguiente etapa, que es la etapa de propagación, se produce el crecimiento de la cadena en un modo espontáneo. La etapa de terminación o etapa final, el crecimiento de la cadena acaba cuando se produce la unión de un extremo de la cadena de crecimiento con un radical libre, que es el finalizador, o por la unión de los extremos de la cadena en crecimiento simultáneo. Polimerización vía radicales libres. La polimerización vía radicales libres es una reacción en cadena. La polimerización por radicales libres se presenta cuando hay un compuesto que sufre una ruptura homolítica en el enlace al calentarla. La polimerización vía radicales libres presenta como características altos pesos moleculares a altas conversiones de polímero, además de la presencia del monómero en toda la polimerización. El proceso de polimerización puede ser cuantificado por la conversión del monómero, definido como la fracción del monómero inicial que se ha convertido a polímero en un determinado tiempo, entre la masa inicial. Polimerización vía radicales libres. Cinética de polimerización. La cinética de la polimerización por radicales libres se divide en tres etapas. Estas son iniciación, propagación y terminación. En la iniciación, esta se lleva a cabo en dos pasos. El primer paso es la formación de un radical libre por la descomposición del iniciador y el segundo es la adición de uno de los radicales a la molécula del monómero. En el paso de propagación es el crecimiento de la cadena del polímero por la rápida y sucesiva adición de moléculas de monómeros al centro activo. Polimerización vía radicales libres. Proceso de terminación. La terminación puede suceder por dos mecanismos.
Uno sería acoplamiento, donde los electrones dispares de dos radicales en crecimiento se combinan para formar un nuevo enlace covalente, es decir, se unen para formar una sola cadena. Por desproporción, el hidrógeno final de uno de los radicales en crecimiento, sus electrones libres se fijan sobre el segundo radical. De esta manera se obtienen dos cadenas macromoleculares, una terminada por la extremidad saturada y la otra insaturada. Polimerización por mecanismo de condensación. Este mecanismo no es utilizado para la producción de polietileno de alta densidad, sin embargo, se explica en qué consiste. Los polímeros por condensación o de crecimiento por etapas crecen por pasos y resultan de la adición entre dos moléculas y la pérdida de una de las moléculas pequeñas. Se obtiene por reacciones bastante lentas y a muy altas temperaturas, en donde hay subproductos de bajo peso molecular, como por ejemplo el nylon y las proteínas. Técnicas de polimerización. Se emplean diversas técnicas para la realización de polimerización. Todas las técnicas tienen el mismo objetivo: conseguir unas propiedades estructurales y físicas específicas para cada polímero. Entre las técnicas para las reacciones de adición, que son las que utilizan para el polietileno de alta densidad, se encuentra la polimerización en masa, polimerización en solución, la polimerización en suspensión y polimerización en emulsión. Entre las técnicas para las reacciones de condensación se encuentran la polimerización por fusión, condensación en solución y condensación interfacial. Generalidades en los procesos industriales en la obtención del polietileno de alta densidad. Los procesos industriales para la obtención del polietileno de alta densidad son de baja presión y temperatura. La diferencia es en la utilización de diferentes tipos de comonómeros, con los cuales se producen materiales con diferentes densidades. Dependiendo del tipo de catalizador, se obtienen diferentes distribuciones de pesos moleculares. Los procesos para la obtención de estas resinas son la suspensión o slurry, solución y en fase gaseosa. Estos procesos utilizan los catalizadores antes mencionados de Feeling, Singer-Naphtha, metaloceno o CGCer, que significa catalizadores de geometría container. Ya esa parte sería más generalizada para todos los tipos de polietileno. Procesos de separación de resinas. Proceso Felix, que es el nombre de la polimerización en suspensión o slurry. El proceso de polimerización del polietileno de alta densidad por método de slurry o lechada de polimerización, como también es llamado, es el método más antiguo y robusto del polietileno, de la producción del polietileno. En este proceso se utilizan reactores de flujo mezcla completa o de doble lazo, también llamado loop, el cual facilita la eliminación de calor y permite tiempos de residencia cortos. La temperatura de polimerización utilizada es alrededor de 100 grados Celsius y la presión del etileno 4 megapascal. Se utiliza un disolvente para favorecer la separación del polímero en una etapa posterior. En la alimentación, el catalizador al reactor se realiza mediante un equipo situado en la base del tanque de almacenamiento de la suspensión catalítica. Los monómeros, agentes de transferencia, solventes, catalizadores entran al reactor para la polimerización. La vaporización del solvente remueve una porción del calor generado por la reacción. El slurry se separa removiendo el monómero que no reaccionó, el solvente y oligómeros del polímero.
Los oligómeros son pequeñas cantidades de monómero. Mientras que el polímero es mezclado, despelizado y empacado. La temperatura del reactor permanece por debajo del punto de fusión del polímero. El polímero se cristaliza formando un slurry de partículas sólidas en el solvente. En cuanto a la introducción de comonómeros tales como 1-buteno o 1-hexeno permite el ajuste de las propiedades del polímero. Ya esto se había mencionado anteriormente. Debido a las ramificaciones cortas provenientes de los grupos alquilo del comonómero, incrementa el contenido de cristalinidad del polímero e incrementa la velocidad de polimerización del etileno. Dicho en otras palabras, la introducción del comonómero lo que hace es ajustar las propiedades del polímero. La introducción de este comonómero incrementa el contenido de la velocidad de polimerización y disminuye lo que es la cristalinidad del mismo. Además, el incrementar el contenido de comonómero también disminuye la densidad del polímero y el punto de fusión. Básicamente se debe controlar la adición del mismo para que pueda obtenerse el producto deseado con las condiciones de operación deseadas. Las ventajas del proceso slurry son las siguientes: condiciones de operación, estas son ligeras, alta conversión del monómero, facilidad de remoción del calor y procesado. Entre las desventajas se encuentran largos tiempos de residencia, entre 1 a 2.5 horas por reactor, y velocidades limitadas en la producción del polímero con densidades relativamente bajas, menores a 0,940, debido al hinchamiento de la misma. La configuración de este proceso puede ser tanto en serie como en paralelo. Proceso Unipol. Polimerización en fase gas. Este proceso utiliza un reactor cilíndrico con una sección de expansión, donde se reduce la velocidad del gas para permitir que las partículas del polímero caer otra vez en el lecho y no sean arrastradas. El diámetro del lecho es de unos 4 metros por 30 metros de altura. El proceso inicia haciendo pasar el gas al reactor a través de una placa distribuidora que, además de distribuir el gas, impide la caída del producto cuando se detiene el flujo. Este proceso se utiliza a una temperatura de reacción de 80 y 100 grados Celsius, dependiendo de la densidad del producto requerido, y las presiones de operación son entre 0,7 y 2 megapascal. El polímero obtenido es enviado a un ciclón de polvos donde se separa el monómero residual para ser reciclado. En este proceso, el catalizador se añade periódicamente al lecho fluidizado del reactor. La corriente de gas del reactivo que recircula a través del lecho se enfría para eliminar el calor de reacción del reactor. Proceso de polimerización en solución o Dowlitz. Este consiste en comprimir el gas de etileno a 4 o 5 megapascal y absorberlo mediante una fase líquida que contiene el comonómero y el disolvente.
Después la corriente se enfría a 0 grados Celsius y se bombea a los reactores de polimerización. Debido a que la reacción de polimerización es muy exotérmica, se enfría la alimentación para controlar la alimentación del reactor. La temperatura depende del polímero en que se quiera fabricar y del tiempo del catalizador que se emplee. 250 grados Celsius para catalizadores de zinc y 170 grados Celsius para metalocenos, que no es nuestro objetivo de análisis. En cuanto a la salida del reactor, la disolución del polímero fundido se precalienta y se envía a la etapa de desvolatilización. Este paso consiste en múltiples caídas de presión para alcanzar un bajo nivel de disolvente, por lo que el polímero se envía a la etapa de glaseado mediante una bomba de engranaje, el cual se agregan los aditivos en forma líquida para mejorar la mezcla del fundido. En el fundido. Luego de explicar los procesos de obtención de resina de polietileno de alta densidad, a continuación presentaré la empresa encargada de la producción nacional de polietileno de alta densidad aquí en Venezuela. Ella se llama Polinter, Poliolefinas Internacionales, compañía anónima. Es una empresa venezolana, productora y comercializadora, además del polietileno de alta densidad. También tiene otras líneas de producción de polietilenos de baja y de media densidad, además de polietilenos lineales de baja densidad y mezcla de resinas distribuidas bajo la marca que ellos poseen, que es Benelene. Polietileno manufacturado por Polinter. Los polietilenos manufacturados por Polinter, comercializados bajo la marca Benelene, se sintetizan cumpliendo los estándares de tecnología y un estricto control de calidad en todos los procesos que componen la cadena de producción, la cual inicia con el etileno, la materia prima suministrada por la petroquímica venezolana Pequiven. Asimismo, Polinter ha sido creadora de su sello de calidad venezolano Norben en la producción de polietileno Benelene. Polietilenos manufacturados por Polinter. La clasificación ya fue mencionada, que son los de polietilenos de alta densidad, media y baja, y el de polímeros lineales de baja densidad. Entre las líneas de producción de la empresa Polinter se encuentra la que nos interesa, que es la de línea de producción del polietileno de alta densidad. Esta línea utiliza el proceso CX, mundialmente reconocido por su capacidad de producir una alta variedad de productos, entre los que destacan el polietileno de alta densidad o el de polietileno de alto peso molecular y el polietileno bimolares. En este proceso de síntesis, el etileno, el hidrógeno, los catalizadores y el hexano son introducidos en reactores de agitación, generando una pasta de polímeros en el hexano. La línea del polímero de alta densidad tiene una capacidad de 16.000 toneladas métricas anuales para producir polietilenos Benelene, utilizados en los siguientes procesos de transformación. Extrusión de películas, bolsas tipo camiseta, bolsas percortadas, bolsas de butí, extrusión y soplado, envases de 1 a 60 litros y tambores de 220 litros. La extrusión de tuberías bajo la norma ISO P80 y P100. Aquí se muestran los productos realizados en la línea de operación de la planta de polietileno de alta densidad.
En la siguiente imagen se puede observar para cada tipo de línea de producción, en el caso del polietileno de alta densidad, que es el que nos interesa, y las otras líneas de operación, la tecnología utilizada, el licenciante que genera esa tecnología, el índice de FID y la densidad del mismo. Detalles de la producción del de la planta de producción del polietileno de alta densidad. La tecnología utilizada es polimerización en pasta. El licenciante es proceso CX Mitsui. La capacidad ya se había mencionado que era de 160.000 toneladas al año. Los homopolímeros lineales de etileno y copolímeros de alta densidad del etilenobuteno. Aquí dice que se fabrica a presiones de 8 y 12 atmósferas utilizando catalizadores coordinativos CERN-NACTA, como se ha descrito a lo largo de los procesos de producción. La alta cristalinidad de este tipo de polietileno se debe a que sus cadenas tienen muy pocas ramificaciones, ya como se ha mencionado, y es un material de alta cristalinidad, en un rango de 85-95%. Como se había mencionado en la obtención del polietileno de alta densidad, cuando se estaba describiendo este tipo de polietileno o de polímero, aquí muestra lo que es el proceso de producción, los tipos o la clasificación de los tipos de producción, el método utilizado, el slurry, solución o fase gaseosa, los procesos que emplean, qué tipo de catalizadores emplean, que son del tipo coordinativo. También menciona que es necesaria una etapa de purificación del polietileno. También menciona que entre los tres procesos, el que es menos utilizado es el de solución. La diferencia más importante radica entre el uso de solvente y no solvente. Allí se muestra, en la tabla siguiente, se muestran las características de cada uno de los métodos, la comparación de ellos en cuanto al solvente, quién posee solvente, las temperaturas que se debe emplear, la presión que se debe suministrar, el tiempo de residencia, la conversión, el comonómero, el DPM, las ventajas y desventajas del mismo, de cada uno de los procesos de obtención del polietileno de alta densidad. En la descripción general del proceso de producción del polietileno de alta densidad, en cuanto a la descripción de la tecnología, esta se lleva a cabo por una tecnología suministrada por Mitsui de Japón, denominada proceso CX Mitsui. Esta tecnología consiste en la polimerización de tipo slurry, es decir, pasta. La reacción ocurre a baja presión y temperatura, empleando dos reactores de polimerización conectados en serie o en paralelo. A dichos reactores se introduce un monómero de etileno, el solvente, el catalizador Ziegler-Natta, agentes controladores de cadena, el comonómero, estos dos últimos para controlar el peso molecular y la densidad del polímero respectivamente. Descripción general del proceso de producción del polietileno de alta densidad. Descripción general del sistema catalítico. El proceso utilizado en Polinter cuenta con un sistema catalítico formado por el catalizador tetracloruro de titanio soportado en cloruro de magnesio y el cocatalizador trietilaluminio. El sistema catalítico activo se produce mediante la mezcla del compuesto del metal de transición titanio y un compuesto alquil aluminio llamado cocatalizador.
Como resultado de la mezcla se forman los llamados centros activos de la raíz de alquilación del metal de transición, con la formación de los enlaces titanio-etileno. La reacción de polimerización tiene lugar mediante la coordinación del etileno al centro activo, el debilitamiento del doble enlace en la olefina y la inserción de esta entre el metal y la creciente cadena del polímero. Descripción general del proceso de producción del polietileno de alta densidad. Este proceso se lleva a cabo en 6 secciones y adicional el área de servicios y auxiliares. En la primera sección, que es la sección 100, es donde ocurre la preparación de los catalizadores. En la sección 200, que sería la siguiente etapa, ocurre el proceso de polimerización. Básicamente nos vamos a centrar en esas dos secciones. Las siguientes etapas son de manera representativa para poder explicar el proceso completo. La sección 3 corresponde a la sección 2300, donde ocurre la separación y secado del polvo del polietileno de alta densidad. Luego, la cuarta etapa, que es la sección 2400, es donde ocurre la estabilización y pelletización. La sección 5 o la etapa 5, que corresponde a la sección 400, es donde ocurre la homogenización. Luego, la etapa 6, donde se encuentra la sección 700, es donde ocurre la recuperación y destilación del hexano. Y finalmente, la etapa 7 es donde se encuentra de manera adicional el área de servicios básicos y de servicios auxiliares. En la siguiente imagen se muestra todas las etapas involucradas en el proceso de elaboración del polietileno de alta densidad. Aquí se muestran las diferentes áreas. Aquí están separados por procesos modulares. Después los procesos de apoyo. Y describe aquí lo que es los servicios de planta, o con los que cuenta la planta. En la primera etapa, que es la sección 100, ocurre la preparación de los catalizadores. El objetivo es preparar, diluir y dosificar los catalizadores de tetracloruro de titanio soportado en cloruro de magnesio y el cocatalizador trietilaluminio. Estos son ingresados luego a los reactores de polimerización para que ocurra dicha reacción. En la sección 200 ocurre la reacción de polimerización, en donde el polietileno de alta densidad es producido a baja presión y temperaturas y llevado a cabo en 2 reactores, los cuales pueden ser alineados en serie o en paralelo. Se utiliza como materia prima etileno, los catalizadores P, Z y AT para provocar la conversión del etileno a propileno de alta densidad. La reacción se lleva a cabo en fase líquida a una presión inferior a 981 kPa aproximadamente y una temperatura alrededor de 80 grados Celsius. El etileno disuelto en el hexano, que sería el disolvente, polimeriza en presencia del catalizador y precipita formándose una pasta de polímero, cuyas siglas serían PEDA de hexano, el cual es descargado continuamente hacia una centrífuga. El comonómero utilizado es 1-buteno, que sirve para el ajuste de la densidad. El etileno hidrógeno provenientes de olefinas y el comonómero. Estos son ingresados, como lo mencioné
hace un momento hacia el reactor donde ocurre la polimerización. En las siguientes imágenes se muestra de manera más detallada el proceso de polimerización. Allí se observa lo que es la alimentación de los comonómeros, como estos son ingresados a los reactores 201 y 221. Aquí también cuando se ingresan de la planta de olefina, etileno, hidrógeno y el monómero 1-buteno. Estos se mezclan con la corriente gaseosa del reciclo y la alimentación a los reactores 201 y 221. Aquí ocurre el proceso de polimerización. Ahí están los dos reactores. Más adelante mostraré cómo sería la configuración si esta es en serie o en paralelo. A reciclarse, pasa por los condensadores de tope E201 y E221 para cada uno de los reactores. Luego la mezcla líquido-gas es enviada al acumulador de hexano, que se muestra aquí. De aquí, pues aquí, en ambos reactores. Luego el gas se envía al banco de compresores y el hexano condensado es reciclado al reactor. Y así las siguientes etapas. Aquí las siguientes etapas. Y estos serían los modos de operación. Este es en paralelo. Esta sería la distribución. Este sería el otro reactor, como sería la configuración. Y el modo de operación en serie. Esta sería la distribución. Las siguientes láminas muestran las demás secciones del proceso y estas complementan la información del proceso de fabricación del polietileno de alta densidad. Esta es la sección 2300, donde ocurre la separación y secado del polvo de polietileno de alta densidad. En esta se muestra el objetivo de la sección. Esta es la etapa 4, que corresponde a la sección 2400, llamada estabilización y pelletización. Aquí se muestra el objetivo de la estabilización de la sección 2400. La etapa de destrucción de la sección 2400. Las etapas 5, que corresponden a la sección 400, que es de homogenización. La etapa 6, que corresponde a la sección 700, recuperación y destilación del hexano. Aquí se muestran los diferentes métodos de destilación del hexano. Aquí la destilación simple o despojamiento, también la destilación de equilibrio. Aquí la destilación continua por rectificación. Aquí la destilación azeotrópica. La destilación por arrastre de vapor. Aquí el sistema de suministro de hexano al proceso. Y la última etapa, que corresponde a servicios básicos, que se mencionó al inicio del proceso detallado de la producción del polietileno de alta densidad. Aquí concluye la presentación. Muchas gracias por su atención.